En esta clase práctica voy a explicar recorridos iterativos y recursivos en arreglos. Vamos a trabajar con la clase números, que justamente encapsula un arreglo de números enteros. Vamos a tener un constructor donde se van a inicializar, se va a crear el arreglo y se va a instanciar cada posición del arreglo con un número entero establecido al azar. Establecer número, que me permite establecer un número en una determinada posición del arreglo. Y luego tenemos las consultas, obtener número, que me retorna el número que está en determinada posición. Y las que vamos a implementar, que son está número, que recibe un número entero y lo que tenemos que hacer es verificar si ese número está o no en el arreglo. Y mayor número, que tiene que retornar el mayor número del arreglo. Para cada problema lo que vamos a hacer es plantear una solución iterativa y otra recursiva. Bien, justamente acá está escrito en otras palabras lo que les decía recién que hace está número y mayor número. Si alguno tiene problemas en interpretar este tipo de forma de escribir cómo, o mejor dicho, qué es lo que pretende el problema, estaría bueno que me pregunten, porque es muy normal encontrar este tipo de notación cuando se trata de arreglos. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, en este número nos está diciendo que va a retornar verdadero si y solo si se cumple que el elemento que está en la componente i del arreglo es igual a número para algún i que vaya entre 0 y la longitud del arreglo menos 1, ¿sí? Que son las posiciones válidas a las que se puede acceder. Bien, ¿qué nos importa a nosotros? Correctitud, legibilidad y eficiencia. Siempre esas tres cosas son las que vamos a estar evaluando en cada solución que ustedes planteen. Bien, a veces cuando nos dan la especificación matemática del problema, está bueno que nosotros tratemos de imaginarnos cómo es el problema con nuestras palabras para que no sea por ahí tan difícil de entender. Por eso lo escribí de otra manera. Este número, en otras palabras, significa que dado un arreglo L, que en este caso está encapsulado, este número retorna verdadero si uno de los elementos de L es num. Si bien L está encapsulado, pero el método número está dentro de la clase de L, entonces significa que nosotros tenemos acceso directo a ese arreglo, que ahora lo vamos a ver en la implementación. Solución iterativa. Bueno, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Decimos, bueno, recorro el arreglo y mientras no lo encuentre, si justo estoy parada en una componente cuyo elemento es igual al número, entonces lo encontré. Lo importante de esto es darnos cuenta que esto es un recorrido del tipo no exhaustivo. Una vez que yo encuentro el elemento que estoy buscando, no tengo por qué seguir recorriendo el arreglo. ¿Cómo se implementa esto? Bien, acá tenemos la consulta a este número que está dentro de la clase número, ¿sí? Entonces yo voy a recibir un entero, pero al arreglo lo tengo como acceso directo porque es mi atributo de instancia. Esto se puede implementar con un for o con un while, es indistinto. En este caso está con un while, por lo tanto yo voy a tener que tener una variable contadora para saber en qué posición del arreglo estoy parada. Como la primera posición que voy a verificar del arreglo es la 0, inicializo esta variable i en 0. Y esta voy a suponer que no lo encontré y voy a parar cuando lo encuentre. Entonces, ¿qué condiciones tengo en el while? Mientras no se me termine el arreglo es esta condición, que i sea menor estricto que l.len. Porque recuerden que la longitud del arreglo ya no es una posición válida porque llega hasta la longitud menos 1. Y no está. ¿Por qué no está? Y porque yo una vez que lo encuentre quiero parar. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, ¿qué hago? Me paro en una componente del arreglo. ¿Cómo es una componente del arreglo? L sub i, ¿sí? Si esa componente es igual al número que me viene por parámetro, entonces está true porque yo quiero parar de buscar. Y si no, lo dejo como está y aumento 1 el i porque yo ahora quiero, si la primera vez entré y verifiqué lo que había en L en 0, ahora quiero entrar y verificar lo que hay en L en 1. ¿Sí? Bueno, y de esta forma se soluciona este problema de manera no exhaustiva. Yo lo que les recomiendo, como siempre, es que se hagan una traza para que vean cómo es que funciona
este subíndice y esta variable para cortar, ¿sí? Bien, ahora vamos a pensar en el mismo problema, pero pensado de manera recursiva. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Hacerme un planteo. Y a veces para hacer el planteo está bueno describir el problema de otra manera. En este caso, fíjense que acá les puse, dado una serie de números enteros con n elementos, este número retorna verdadero si uno de los elementos de la serie es número. ¿Por qué hablo de serie y no de arreglo? Porque en realidad yo tengo que pensar en la solución recursiva sin importarme tanto en qué estructura están guardados los números, ¿sí? Entonces, en este caso, escribirlo de otra manera por ahí me ayuda a que el planteo me salga más directo. Y acá está el planteo. Si yo estoy hablando de una serie, un arreglo, algo que me permita guardar los números de alguna manera. Si no tiene elementos, entonces es porque el número que estamos buscando no está en ese. ¿Y cómo es el caso recursivo? Caso contrario, o sea, no caigo en el caso base. Num está en ese. Si, solo si, el último elemento de ese es el que estoy buscando. O, si no, num está en ese', siendo ese' igual a ese sin su último elemento. Y esto es súper importante. Los arreglos, hay dos formas de achicarlos recursivamente. Una es esta, que es quitando su última componente. Y la otra, que por ahí va a aparecer más adelante, es quitando la primera y la última componente, pero nunca quitando la primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quito la primera no tengo un arreglo que empiece desde 1, los arreglos siempre empiezan desde 0. Y quitar la primera y la última es para algunos problemas en particular, pero en general la solución que se usa es esta de quitar el último elemento. Y cuando hablo de quitar, no hablo de tener un nuevo arreglo con un elemento menos, sino lo que hablo es de recortar el límite imaginariamente. El arreglo siempre va a tener, por ejemplo, 5 componentes, pero yo recursivamente voy a simular que ahora tiene 4, voy a simular que ahora tiene 3, pero el arreglo en memoria siempre va a seguir siendo el mismo. Bien, lo bueno de esto es que cuando yo tengo un planteo bien escrito, la solución para implementarlo en Java es muy directa. ¿Sí? Fíjense, este método que está acá, public boolean está número, es el método público, que a mí lo único que me pasa es un número entero. Pero yo no puedo aplicar la recursividad sobre este método que tiene un solo parámetro, porque yo voy a necesitar pasar también el tamaño del arreglo. Entonces lo que se hace es usar este tipo de método cáscara, que en realidad lo que hace es llamar a otro método, que se llama stanum, que es el que realmente va a aplicar la recursividad. Entonces, inicialmente, ¿qué le paso al método stanum? Bueno, le paso el número que estoy buscando y la longitud inicial de mi arreglo, ¿sí? ¿Qué decía el caso base? Que si la secuencia donde estaban guardados los elementos, en este caso un arreglo, no tenía elementos, que el elemento que estamos buscando no estaba. Entonces, si n de la longitud del arreglo es menor o igual a 0, está false, listo. No está el elemento en el arreglo. Y si no, caso contrario, decía que está el número en el arreglo si está en su última componente, es decir, que a la última componente del arreglo voy a acceder con L en n, que es mi longitud imaginaria, menos 1, porque esta es la longitud, ¿sí? Siempre recuerden que para acceder al último elemento es menos 1. Bien, entonces, que el último elemento del arreglo sea el número que estoy buscando, o que esté en n'. ¿Y quién es n'? Bueno, es exactamente el mismo arreglo, pero ahora yo simulo que tiene una longitud disminuida en 1. Por eso le paso n-1. Bueno, esta es una solución bastante clásica de las recursivas. Yo también lo que les recomiendo fuertemente es que se hagan una traza para que vean cómo es que funcionan esto. Cómo es que el arreglo es siempre el mismo y que este n es el que está jugando a achicarlo.
¿Sí? Traten de hacerse una traza y cualquier cosa nos consultan. Bien, y el otro ejemplo era mayor número, ¿sí? Nos retornaba el mayor número que había en el arreglo. ¿Cuál es la solución iterativa que se nos ocurre? Bueno, una solución bastante sencilla es suponer que el primer elemento del arreglo es el más grande, ¿sí? Entonces arranco a recorrer desde el segundo elemento hasta el último. Entonces digo, si el elemento en el que estoy parado es mayor al que yo pensaba que era mi mayor, entonces lo cambio, ¿sí? Y si no, sigo como estoy. Esta es una solución bastante directa. También, si no la entienden, siempre recurran a las trazas. Las trazas en arreglo son lo que más los va a ayudar a entender cómo es que funciona esto. La implementación se las voy a dejar como tarea para el que la quiera hacer. Obviamente me la pueden consultar. Estaría bueno que lo hagan como un ejercicio complementario a los que están en el práctico. Y también vamos a plantear este problema mayor número recursivamente. ¿Cómo se plantea esto? Bueno, una forma es la siguiente. Si S no tiene elementos, entonces el mayor número es 0. Si S tiene un único elemento, el mayor número es ese mismo elemento. Caso contrario, el mayor número de S es igual al mayor entre el último elemento de S y el mayor número de S', siendo S' igual a S sin su último elemento. ¿Qué significa el caso recursivo? Yo me fijo, tomo dos componentes, en realidad tomo dos números. Uno es el último elemento del arreglo y el otro número es lo que me retorne la llamada recursiva, o sea, el mayor número de S'. Y entre esos dos números me fijo cuál es el mayor. Y ese va a ser mi resultado. La implementación se las voy a dejar también como tarea y siempre recuerden de hacerse las trazas. Cualquier pregunta me pueden escribir a mí o al profe por mail o consultarnos en las reuniones de Jitsi.